Bienvenidos a Derivación de Funciones Bivaloriadas 38. Seguimos en clase. Esto es lo que quedó de la 37, el teorema de Coscidini, que es consecuencia directa del teorema de existencia de unicidad del tema, lo expresé mal, perdón, el teorema de existencia de unicidad de las funciones dadas implícitamente. Donde se cumplían las condiciones 1, 2, 3 y 4. Vean el video 37, creo que es el 37, no, el 36, donde yo enuncié este teorema. No lo demostré, pero se aplicaban estas 4 condiciones para demostrar la existencia y unicidad de una función dada implícitamente. No voy a explicar lo que es una función implícita, porque ya lo expliqué en los otros videos. Lo que sí quedó como ejemplo, este ejemplito de acá, que dice, bueno, sea esta función, ¿no? Bueno, no es una función, sea esta ecuación, una ecuación que tiene la z, y la z está dada implícitamente. Hay una función escondida dentro de esta expresión, que es una z igual a fxy, que no la conozco, que tampoco la puedo despejar fácilmente de acá, pues si la despejase ya la conozco explícitamente, pero como no la puedo despejar, está implícitamente acá, pero existe esa función, y en este caso es única, siempre y cuando se cumpla este teorema de existencia y unicidad de las funciones dadas implícitamente por las 4 condiciones que enuncié en ese teorema. Porque si no se cumple eso, bueno, si puede ser alguna de esas condiciones, bueno, puede ser que no exista esa función z, pero por lo general siempre cuando aplico ese teorema se cumplen esas condiciones y por lo general, si se cumplen esas condiciones, existe esa función z dada implícitamente porque no la conozco explícitamente z igual a fxy. Está metida dentro de esta expresión, pero no conozco su fórmula. Eso significa implícita que no se ve directamente, que no lo conozco en forma directa, en forma explícita, ¿no? Que es todo lo contrario. Bueno, la cuestión es esa, se cumple ese teorema de existencia unicial de las funciones dadas implícitamente, con esas 4 condiciones, entonces existe esa z, y bueno, lo que hay que fabricar, a consecuencia del teorema de Coscidini, que son estas 2 derivadas totales de z respecto a x y z respecto a y, lo que hay que fabricar es la función f. La f x y z, como la vimos cuando vimos plano tangente, es pasar todos los términos al primer miembro, este 3x lo paso sumando restando, fórmula fx y z, y después, bueno, tengo que encargarme de hacer las derivadas parciales. Acá lo hice. No voy a repetir el mismo cálculo, esto yo lo hice. Lo mismo, lo dije de tarea, haga la derivada total de z respecto de y, que es esta otra fórmula, que es parecida a la anterior. Bueno, esta derivada total de z respecto de x condice con la derivada parcial de z respecto de x en ese punto 0,3, porque así me lo enuncia. Ellos me piden la derivada parcial de z respecto de x, pero lo que yo saco con el teorema de Coscidini es la derivada total. ¿Hay una diferencia entre derivada total y derivada parcial? Sí, la hay. No la he precisado en el transcurso de estas clases, pero hay una diferencia notoria que por ahora no lo vamos a mencionar. Pero acá condice es igual, así que no hay ningún problema. Bueno, ¿qué me va a pedir? Porque estaba en la guía también la derivada segunda. Me va a pedir la derivada segunda de z respecto de x y la derivada segunda de z respecto de y, y también las derivadas cruzadas. Las derivadas cruzadas, que son las derivadas iteradas o mixtas, las que vimos para el teorema de Schwarz, también me puede pedir las derivadas cruzadas, dadas estas 2 derivadas por el teorema de Coscidini, que es consecuencia formal del teorema de existencia y unicidad de las funciones dadas implícitamente. Bueno, vamos a sacar la derivada segunda de z respecto de x. Ya la derivada de z respecto de x, bueno, nos había dado esta expresión, que en el punto 0,3 me da 0. Pero bueno, a mí me piden sacar la derivada segunda de z respecto de x en el punto 0,3 ahora. En principio necesito cuál es la derivada de z respecto de x, que es esta expresión. Vea que quedó acá. E a la x por y menos 3 sobre 6z menos 4. Bueno, tenemos que sacar la derivada segunda de z respecto de x. Y bueno, la idea es esa. Y también la derivada segunda de z respecto de y, las derivadas cruzadas. No voy a hacer todo, lo que va a quedar de tarea, pero por lo menos vamos a sacar la derivada segunda de z respecto de x. Después dejo de tarea la derivada segunda de z respecto de y las derivadas cruzadas.
Pero la idea va a ser la misma. ¿Eh? Que es lo que voy a hacer ahora. Bueno, listo. Me voy a quedar con esta expresión. Con esta expresión de acá abajo, que es menos, línea de fracción, era la x por i acá abajo, menos 3 sobre 6z menos 4. Y después vamos a evaluarlo en el punto 0,3, porque nos piden la derivada segunda que evalúa en el punto 0. Bueno, ok. No quiero borrar el teorema de Colli-Dini porque después lo vamos a hacer en el próximo video para demostrar el teorema de Colli-Dini, que es fácil, una pavada. A pesar que no lo van a pedir, pero es fácil. Vamos a sacar la derivada segunda de esto. Ok, necesito el lugar, claro. Me voy a quedar con esta expresión de acá abajo, que es la derivada de z respecto de x. Esta expresión de acá abajo. Lo demás lo borro. Lo demás lo borro porque ya no lo necesito, ya no lo preciso. Ya apliqué el teorema de Colli-Dini con la f grande, o la f mayúscula, f grandota, x y z, que es igual a 0. Bueno, hice las derivadas de esto y de esto, de la f, derivada parcial de f respecto a x y de f respecto a z, ya lo hice. Ahí está. Así que me voy a quedar con este resultado, que es la derivada de z respecto a x. Listo, lo demás lo borro. Ejemplo, bueno, bla, bla, bla. No voy a borrar el teorema de Colli-Dini porque lo vamos a usar ahora y después, en la próxima posición, en el próximo video, voy a atinar a demostrar fácilmente ese teorema que pavada. Qué apurado que estamos hoy. No importa. Necesito ver varias cosas. Quiero que duren 15 minutos apenas cada video. No son ejercicios, ya, exposiciones rápidas. No quiero que dure más de eso. Serán 4 posiciones de 15, bueno, no importa, pero quiero abarcar la mayor cantidad de cosas hoy. Simplemente voy a anotar ese resultado acá arriba, que no es otra cosa. Quiero tener lugar, gracias. La derivada de z respecto de x es igual a todo eso, menos e a la x por i abajo, menos 3, todo sobre 6z menos 4. Bueno, listo, quedó ahí. Borro todo esto de acá abajo, creo que lo anoté bien, no me olvidé nada. Perfecto, chao. Vamos. Esta es la derivada primera. Puedo más o menos, a ver, yo lo que puedo hacer, este menos que está acá, lo puedo distribuir acá arriba y me va a quedar menos x por y, un poco de álgebra. Y acá por la regla de signo, menos por menos más, ¿qué hace? Un poquito más sintetizado, más resumido, a la mínima presión, listo, ya está. Esa es la derivada primera de z respecto a x. Me piden la derivada segunda. O sea, si me piden la derivada segunda, a esto lo tengo que derivar de nuevo, pero respecto de x. Si lo derivo respecto de x, esto no es otra cosa que la derivada segunda. Esto se pone así. Fijémonos, tengo diferencial por diferencial, diferencial cuadrado. Se pone así, esa es notación de Leibniz. Diferencial cuadrado de z, y acá es diferencial por diferencial, o sea, diferencial x por diferencial x, diferencial de x cuadrado. Es una notación, simplemente. Esta es la derivada segunda, y se pone así. Ahora, bueno, vamos a hacer la derivada de la derivada. Estamos haciendo la derivada respecto a x de lo que derivé, que es todo esto. Bueno, vamos a hacerlo. Bueno, derivar esto es utilizar las propiedades algebraicas de la derivada de una suma, de un producto, de un cociente, regla de la cadena, lo que vimos en análisis 1, es exactamente igual. Exactamente igual. O sea, las reglas de siempre. Acá tengo un cociente. Aplico la regla del cociente, ¿no? La derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero por la derivada del segundo sobre el segundo al cuadrado, igual que en análisis 1. Pero respecto a x, claro. Entonces vamos a hacerlo así. La derivada del primero, lo ponemos de esta forma, con la notación de Leibniz. La derivada del primero, en otros libros o en otros cursos se ponen con otro tipo de notación, no importa. Yo utilizo notación de Leibniz. La derivada del primero, por el segundo sin derivar, creo que no me va a alcanzar acá esta parte del pizarrón, voy a parar acá abajo.
lo pongo acá abajo. La derivada del primero, todo respecto a x, ¿no? Se supone que estamos derivando todo respecto a x. Entonces para resumir un poco y ganar espacio, voy a poner una tilde. Pero esa tilde significa que derivo respecto a x. O sea, va a ser la derivada respecto a x. No sé si alcanza ahí. Ahí me podría alcanzar. A ver, vamos a hacer una cosa. Intentando ganar espacios. A ver, vamos a poner como tilde la derivada del primero por el segundo sin derivar, que es 6z menos 4, menos el primero sin derivar por el segundo derivado, pero la derivada es respecto de x, ¿eh? Ojo. No, digamos, recordar eso. Que la tilde significa derivar respecto de x. Todo sobre... Ay, qué mal que me salió la línea de expresión. Horrible. Todo sobre el segundo al cuadrado. A ver. Ahí salió mejor. Creo que sí. Perdón. 6z. Algunos dirán, bueno, basta con la estética, ¿no? Tienen razón. Listo. Segundo al cuadrado. Bueno, te digo esto respecto de x. Vamos. Acá tengo una suma. La derivada de la suma de las derivadas. Me queda la derivada de este término más la derivada de 3. Pero la derivada de 3, que es una constante, vale 0. Entonces me va a quedar así. La derivada de este término respecto a x. Si tengo que derivar esto respecto a x, acá tenemos e a la x por y en el exponente y acá por y. Y es constante, porque como de alguna manera yo estoy derivando respecto de x, pero además, hay que tener en cuenta que bueno, y no es una función de x tampoco. O sea que y es una variable libre, independiente de la x. Y como y es una variable independiente de la x, o sea, y no es una función de x, entonces cuando hago yo la derivada, esta y sale como una constante multiplicativa fuera de la derivada. Y derivo, obviamente, esto respecto de y por regla de la cadena. Lo de afuera sea la x por y, lo de adentro es x por y. Entonces me va a quedar, por regla de la cadena, e a la menos x por y, por la derivada del exponente, o sea, la derivada total de ese exponente respecto de x, y no es una función de x, así que lo puedo tomar como una constante. O sea, no depende de la x. Entonces, lo puedo tomar como una constante. Entonces, al derivar a la x por y respecto a x, me queda, bueno, la derivada de x respecto a x vale 1, 1 por y. Esas cosas ya las hago directamente, ya tenemos que saberla. Por esta y, que ya estaba antes, es y al cuadrado, porque y por y es y cuadrado. Bueno, esta es la derivada del primer término. Por 6z menos 4 menos, bueno, este término que no lo tengo que tocar, no lo tengo que derivar. Y ahora prestar atención que viene algo muy importante. La derivada de esto. La derivada de 4 vale 0, pues es una constante. Pero ojo con la derivada de 6z. Ojo. Ojo con la derivada de 6z. Bueno, el 6 sale afuera multiplicando, pero guarda con la derivada de z respecto a x. Ojo. Z, acordémonos que z es una función de x y de y. Ahora, y es una función que está dada implícitamente. Z es una función de x e y. Acá en la derivada anterior yo dije que y no depende de x, porque no hay una función y versus x implícitamente. La que está así implícitamente definida es la z, que está en función de la x y de la y. Entonces guarda cuando yo derivo totalmente la z respecto de x. Entonces, esto me va a quedar 6 por z'. Dividido el 6z menos 4 al cuadrado, que eso no lo tengo que tocar. No tengo que derivar nada. Bueno, la cuestión es la siguiente. ¿Quién es z'? Z'
insisto, es la derivada total de z respecto de x. ¿Y cuánto vale la derivada total de z respecto de x? Pregunta. ¿Cuánto vale? La derivada de, ¿cómo me habéis dicho? De z respecto de x. ¿Cuánto vale? La derivada de z. Respecto de x. ¿Cuánto vale? Va a ser. Está. La calculamos. La hicimos. Ya la habíamos hecho. En el video anterior. Sí. ¿Dónde está? Ahí abajo, ¿no es? Esto es esto. Que es la derivada total de z respecto de x. ¿Dónde está acá? Es esto. Ahí arriba, eso. De acá. Esto de acá es la derivada de z respecto de x, la derivada total. Bueno, entonces lo que tengo que hacer es prolijamente meter todo este socotroco de acá, lo tengo que meter justamente acá, donde dice z'. Z' no es otra cosa que la derivada total de z respecto de x, que es esta expresión fea. Sí, es fea, pero tengo que poner todo esto acá. Donde dice z', pongo toda esta expresión. Bueno, me va a quedar una expresión enorme. Y después, al final del día, reemplazo por el punto donde yo estaba analizando la cosa, que era el punto 0,3, creo que era 0,31, una cosa así, si no me equivoco. Bueno, creo que sí, 0,31. Bueno, sí. Bueno, reemplazan, obviamente que 0 es x, 3 es y 1 es z. Y va a dar un número eso, no sé, hay que hacer el cálculo, pero en principio lo que hay que hacer es reemplazar esta derivada total de z respecto a x, toda esta expresión acá, multiplicada por 6 y multiplicado por este término. Va a quedar una expresión un poco grande. A esa expresión después la evalúo en el punto 031, como decía el problema, no me acuerdo si era 1 acá en z. Pero bueno, reemplazan x por 0, y por 3 y z por 1, hacen el cálculo y ya está. Y se terminó. Esa es la derivada segunda respecto de x evaluada en ese punto. Y bueno, se terminó. Ahora, los invito a sacar la derivada segunda de z respecto de y. Los invito a sacar las derivadas cruzadas. Por ejemplo, la derivada cruzada, como en el teorema de Schwarz, pasar la derivada de... Una vez que tengo la derivada de z respecto de x, derivo toda esta expresión que está acá, por y. Hago la derivada respecto de y. Y una vez que sacan la derivada total de z respecto de y, a este resultado lo derivan totalmente respecto de x. Esas son las derivadas cruzadas. Que si la función z es de clase 2, entonces z es de clase 2. Hay un teorema que me dice que, bueno, que la función, la f grandota x y z, si es de clase 2, ¿no? Entonces la z igual a fxy es de clase 2. Si es de clase 2, las derivadas cruzadas, o sea, las derivadas cruzadas, ¿no? De z respecto de y de esto y de z respecto de x de esto, van a ser iguales. Eso es lo que vimos con el teorema de Schwarz. Listo, se terminó. Hagan el cálculo, hagan la tarea, saquen las demás derivadas segundas respecto de y, después las derivadas cruzadas, ¿no? De z respecto de x y respecto de y, de z de y y después respecto de x. Bueno, saquen las derivadas cruzadas. El cálculo es el mismo. Guarda y lo aconsejo. Cuando ustedes hacen las reglas comunes de análisis 1, acá dice la regla del cociente, guarda cuando deriven la z respecto de x o respecto de y. Porque acuérdense que z es una función de x e y, está dada implícitamente. O sea, hay que acordarse de eso. Que esta derivada no va a dar 0. No va a dar 0 la derivada de z respecto de x, porque z abiertamente depende implícitamente de x y de y.
Ojo, cuando derivan la z respecto de x, respecto de y no vale 0, porque z está dada implícitamente como una función fxy, o sea, z depende de x y z depende de y. Guarda, ténganlo en cuenta. Me voy y nos vamos a 39. Vamos a demostrar el teorema de Cossidini, que es fácil. Chau, chau.